Las copas de cristal se rompieron cuando Mark tiró del mantel, haciendo que nuestro banquete de boda se estrellara contra el suelo. El sonido de la porcelana al romperse se mezcló con los jadeos de los pocos invitados que aún no habían abandonado nuestra íntima recepción. Mis manos temblaban mientras agarraba el borde de mi vestido blanco y observaba cómo el rostro de mi nuevo marido se contorsionaba de rabia. «Lo firmarás ahora», rugió mientras su cabello perfectamente peinado le caía sobre la frente mientras se inclinaba sobre el caos que había creado. «Cada centavo de tu herencia debe estar a mi nombre esta noche». Me quedé paralizada, mientras mi mente repasaba a toda velocidad los torbellinos de 6 meses que habían conducido a este momento. Como había pasado por alto las señales, el cortejo apresurado, su intenso interés en los asuntos financieros de mi familia, la forma en que había insistido en una ceremonia privada y rápida en lugar de la celebración con la que yo había soñado. Ahora todo tenía un sentido terrible. «Mark, por favor», susurré, tratando de mantener la voz firme. «Hoy es el día de nuestra boda. Hablemos de esto mañana cuando estemos más tranquilos». Podía sentir el collar de perlas de mi madre, su último regalo antes de que el cáncer se la llevara, cada vez más pesado contra mi garganta. Golpeó la mesa con el puño y me sobresalté. «No más demoras, Catherine. Ya he esperado suficiente. Voy a buscar al abogado ahora mismo. No te atrevas a moverte». Salió furioso, las puertas dobles del pequeño salón de recepción chocando contra las paredes. Los demás invitados, en su mayoría socios comerciales, recogieron torpemente sus cosas y se apresuraron a salir, evitando mi mirada. Solo Sandra, mi mejor amiga de la infancia, que había sido mi dama de honor, permaneció allí. Corrió a mi lado, su vestido verde se agitó contra los pétalos de rosa esparcidos por el suelo. «Gato, tenemos que sacarte de aquí», me instó en voz baja y urgente. Sabía que había algo raro en él, pero no quería arruinar tu felicidad. Lamento mucho no haberte dicho antes. Mi mente se dirigió rápidamente al sobremanila escondido en mi bolso de mano, el que contenía toda la documentación de mi herencia, incluida la escritura de propiedad del histórico Bed and Breakfast de mi familia, el negocio que mis padres habían construido desde cero, el legado que me habían confiado. Mark me había estado presionando para que modernizara nuestras finanzas, para que consolidara todo bajo su gestión. Ahora entendía por qué. Con dedos temblorosos metí la mano debajo de la mesa y agarré mi pequeño bolso de mano. «Sandra, necesito que crees una distracción cuando regresen. ¿Puedes hacer eso por mí?» Ella apretó mi mano. «Cualquier cosa». «¿Qué estás planeando?» Me puse de pie, mi vestido de novia susurró contra el suelo. «Algo que debería haber hecho hace horas. Pero primero hay alguien a quien tengo que llamar». Mientras me apresuraba a llegar a la suite nupcial donde me esperaba mi bolso de mano, pude escuchar la voz de Mark resonando en el pasillo, acompañada por el tono mesurado de otro hombre. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba mi teléfono y marcaba un número que sabía de memoria. El tiempo se acababa, pero me quedaba una carta por jugar, una que borraría la petulante seguridad del rostro de Mark. Mientras recogía mis cosas, me vi reflejada en el espejo. Mamá siempre me había dicho que tenía su fuerza, su espíritu. Esta noche le daría la razón. Oí pasos que se acercaban y se me aceleró el pulso. Pero por primera vez desde que el mantel cayó al suelo, sentí algo más que miedo. Determinación. Mark pensó que había preparado la trampa perfecta, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado a la mujer equivocada. Mientras reunía mis documentos esenciales y un cambio de ropa, los recuerdos de los últimos 6 meses pasaron por mi mente como una presentación de diapositivas retorcida. La encantadora sonrisa que Mark lucía cuando nos conocimos en el Bed and Breakfast de mi familia ahora parecía una máscara cuidadosamente elaborada. Había estado luchando por mantener el negocio a flote después de perder a mis padres con 1 año de diferencia. El cáncer de mamá había sido rápido y brutal, y papá, bueno, su corazón simplemente no pudo soportar la pérdida. La histórica mansión victoriana que habían restaurado con tanto cariño había sido mi hogar de la infancia y ahora era mi responsabilidad, junto con los crecientes costes de mantenimiento y la disminución de las reservas. Mark había aparecido como un ángel guardián, registrándose como invitado durante la temporada baja. Afirmaba ser un consultor de negocios que se tomaba un descanso de la ciudad, pero ahora me preguntaba si me había investigado mucho antes de reservar esa habitación.
Parecía estar genuinamente interesado en la historia de la propiedad y en mis historias sobre mi infancia allí. Cuando me ofreció consejos comerciales, lo hizo de manera natural, servicial, no como una actitud calculada, como en realidad era. La industria hotelera está cambiando, me dijo una mañana mientras tomábamos café, con sus ojos azules llenos de preocupación. Tienes que adaptarte o perderás todo por lo que tus padres trabajaron. Cerré la cremallera de mi bolso conteniendo las lágrimas mientras recordaba cómo él se había ido incorporando poco a poco a cada aspecto de mi vida. Las sugerencias casuales sobre modernizar el negocio se convirtieron en largas discusiones sobre empresas conjuntas. Las cenas románticas estuvieron plagadas de conversaciones sobre seguridad financiera. Incluso su propuesta, apenas 3 meses después de que nos conocimos, había venido acompañada de un discurso sobre combinar nuestras fortalezas para construir un legado. Sandra apareció en la puerta de la suite nupcial, con el rostro tenso. Él regresará con alguien que parece un abogado. ¿Cuál es el plan, Kat? Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de texto que le había enviado antes. Sus ojos se abrieron de par en par al leerlo. ¿Estás segura de esto?, susurró. Asentí quitándome los tacones y poniéndome los zapatos planos que había escondido debajo del vestido. Más segura que hace 2 horas. El sonido de pasos que resonaban en el pasillo nos dejó a los dos helados. La voz de Mark llegó a través de la puerta. Ese tono suave y persuasivo que antes me resultaba tan reconfortante ahora me provocaba escalofríos en la columna. No puedes esconderte ahí para siempre, Catherine, gritó. Sé razonable. Esto es lo mejor para los dos, para el negocio. Pensé en el documento que quería que firmara, ya preparado por su abogado. Lo había mencionado esta mañana como una simple formalidad, una forma de proteger nuestro futuro juntos. De la misma manera que me había convencido de posponer la contratación de un nuevo gerente de marketing porque conocía a alguien perfecto para el puesto. De la misma manera que me había sugerido que no sustituyera el viejo sistema de calefacción porque tenía una mejor oportunidad de inversión. Sandra me apretó la mano. ¿Lista? Toqué las perlas de mi madre una última vez, sacando fuerzas de ellas. Casi. Hay algo más que necesito agarrar primero. Me dirigí rápidamente al escritorio antiguo donde había dejado mi carpeta de bodas y saqué una memoria USB escondida en su forro. Hace 2 semanas descubrí algunos correos electrónicos preocupantes en el portátil de Mark cuando me pidió que revisara la confirmación de su vuelo. Se había olvidado de cerrar las otras pestañas y lo que vi plantó la primera semilla real de la duda. Copié todo, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Ahora estaba agradecida por ese momento de sospecha. Catherine. La voz de Mark era más dura ahora, toda pretensión de encanto había desaparecido. Abre esta puerta ahora mismo. Miré a Sandra y asentí. Era hora de poner en marcha nuestro plan. Sacó su teléfono, lista para hacer su parte. Hazlo, le susurré. Mientras Sandra comenzaba su distracción cuidadosamente orquestada, pensé en la persona que esperaba en el estudio de Mark en su casa. La única persona cuya llegada haría añicos su plan perfectamente planeado. A veces la mejor defensa no consiste simplemente en huir. Se trata de asegurarse de tener testigos de la verdad. La manija de la puerta se sacudió violentamente. En unos momentos todo cambiaría. Pero esta vez, yo era quien tenía el control de la historia. La puerta se abrió de golpe justo cuando el plan de Sandra se puso en marcha. El estridente sonido de la alarma de incendios llenó el edificio y el caos estalló en el pasillo. El rostro de Mark se retorció de rabia al ver mi maleta llena. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó, dando un paso hacia mí. El abogado que estaba detrás de él, un hombre de aspecto nervioso con gafas de montura metálica, agarró su maletín con más fuerza. Enderecé la columna y canalicé hasta la última gota de fuerza de mi madre. Exactamente lo que me enseñaste a hacer, Mark. Proteger mis bienes. Su risa era fría, calculada. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso? Todo está ya en marcha. Los contratos para la renovación están firmados. Ya se ha contratado al nuevo personal. Acéptalo, Catherine. Me necesitas. Fue entonces cuando jugué mi primera carta. De hecho, dije sacando mi teléfono. Esos contratos no son válidos. Verá, nunca le di un poder notarial.
Me dirigí al abogado. No es el señor Peters. Creo que descubrirá que su firma ha estado procesando documentos basados en firmas falsificadas. El abogado palideció. Señor Henderson, usted me aseguró que está mintiendo, espetó Mark. Pero pude ver el primer destello de incertidumbre en sus ojos. Muéstrale los papeles. Ahora. Mientras el señor Peters buscaba torpemente en su maletín, continué, ya he hablado con los contratistas. Es curioso lo que pasa en los pueblos pequeños. La gente habla sobre todo cuando alguien dice que actúa en nombre de una querida empresa local sin la debida autorización. Sandra dio un paso adelante y su teléfono grabó todo. Tengo copias de todos los documentos originales, Mark. Los que no tienen las firmas de Catherine. Aquellos en los que intentaste redirigir las cuentas del BIB a tus posesiones personales. La compostura de Mark se quebró aún más. Eres una mujer estúpida, me susurró. No tienes idea de lo que estás haciendo. Ese lugar se está desmoronando. Los préstamos, los impuestos, lo perderás todo sin mi ayuda. Sentí que la calma se apoderaba de mí mientras buscaba en mi bolso. Ahí es donde te equivocas. Otra vez. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de las discrepancias en los libros? ¿De la forma en que se estaba desviando el dinero de las cuentas de la empresa? Su rostro se puso blanco. ¿De qué estás hablando? De lo mismo que tu ex esposa probablemente esté hablando ahora mismo con el agente del FBI en tu estudio. La bomba había caído. Mark se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Qué dijiste? Rachel te manda saludos. Dije suavemente. Ella estaba muy interesada en el patrón que notó cuando vio mi anuncio de compromiso. El mismo patrón que le costó el restaurante de su familia hace 3 años. Un romance relámpago, una boda apresurada, transferencias financieras sospechosas. El abogado ya estaba retrocediendo, agarrando su maletín como un escudo. Señor Henderson, creo que deberíamos continuar esta discusión después de consultar con el señor Cállate. Mark rugió. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos por completo. Se abalanzó hacia mí, pero Sandra fue más rápida y se interpuso entre nosotros mientras el sonido de la sirena se hacía más fuerte afuera. No lo haría, me advirtió mientras su teléfono seguía grabando. La policía ya estaba en camino. ¿Algo sobre sospecha de fraude y posible violencia doméstica? Vi cómo Mark se daba cuenta de algo. Lo habían superado en su propio juego, pero yo aún no había terminado. Extendí la mano y desabroché las perlas de mi madre. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dije con voz firme a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Si te hubieras molestado en aprender más sobre el negocio de mi familia en lugar de solo ver los signos de dólar, habrías sabido que el BIB ni siquiera es el activo más valioso que heredé. La confusión en su rostro habría sido cómica si no fuera tan trágica. ¿De qué estás hablando? La familia de mi madre era dueña de la mitad del distrito histórico, Mark. El BIB era simplemente su proyecto apasionante. Las propiedades inmobiliarias están todas en un fideicomiso que no podrías haber tocado ni siquiera si yo hubiera firmado tus papeles. Sonreí con tristeza, pero estabas demasiado ocupado conspirando para darte cuenta de que la mujer con la que te casaste era algo más que una posadera en apuros. El sonido de pasos atronadores subiendo las escaleras indicó la llegada de la policía. Cuando irrumpieron en el pasillo, vi otra cara familiar entre ellos, la detective Sara Martínez, la mejor amiga de mi madre y mi madrina. Es el momento perfecto, dije mientras observaba cómo el mundo de Mark se desmoronaba a su alrededor. Creo que todos están aquí ahora para la verdadera recepción. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de declaraciones policiales y conversaciones tranquilas en habitaciones separadas. Me senté en lo que se suponía que sería nuestra suite nupcial. Mi vestido blanco ahora era un símbolo de balas esquivadas en lugar de promesas hechas. La detective Martínez se sentó frente a mí, su presencia familiar me trajo consuelo y recuerdos dolorosos de mi madre. Lo hiciste bien, niña, dijo mientras cerraba su cuaderno. Muy bien. Pero necesito saber. ¿Cuándo sospechaste por primera vez que algo no iba bien? Me alisé la falda, ganando tiempo para ordenar mis pensamientos. Todo empezó con pequeñas cosas, inconsistencias en sus historias sobre su pasado,
la forma en que esquivaba las preguntas sobre su familia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó hace 3 semanas. Recordé aquella tarde lluviosa de martes. Estaba revisando fotos antiguas para una exposición de patrimonio en el BIB cuando apareció una notificación de correo electrónico en mi computadora portátil. Era de una dirección desconocida y solo tenía una línea: antes de casarte con Mark Henderson, deberíamos hablar. El correo electrónico de Rachel. Sara asintió. Se puso en contacto con nosotros casi al mismo tiempo. Sí, pero no sabía nada de eso en ese momento. Casi lo borré como spam. Pero algo me hizo responder. Cuando Rachel me contó su historia, me detuve para contener las lágrimas. Fue como leer mi propia historia. Apenas 3 años antes, el mismo hombre de negocios encantador, el mismo romance apresurado, la misma sutil presión para consolidar los activos. Sandra apareció en la puerta con 2 tazas de té. Se había negado a separarse de mi lado durante toda la terrible experiencia. Cuéntale lo del libro de contabilidad, Kat. Acepté el té con gratitud. Después de la advertencia de Rachel, comencé a investigar. Mark había insistido en modernizar nuestro sistema de contabilidad, pero yo seguía encontrando pequeñas discrepancias, dinero que se movía entre cuentas de maneras que no tenían sentido. Cuando yo fingía no tener ni idea de los asuntos de negocios, él se volvía menos cuidadoso a la hora de ocultar sus huellas. Un comportamiento típico de los depredadores, comentó Sara. Se vuelven arrogantes cuando creen que han encontrado un objetivo fácil. Sonreí con tristeza. Olvidó que yo crecí viendo a mis padres dirigir este negocio. Mi madre se aseguró de que comprendiera todos los aspectos del mismo antes de tiempo. Tragué saliva con fuerza antes de que ella vomitara. La noche que encontré las cuentas ocultas que había creado, llamé a Rachel. Pasamos horas comparando notas y encontrando patrones. Y entonces fue cuando nos contactaste, terminó Sara. Todavía no. Busqué mi bolso y saqué un cuaderno encuadernado en cuero. Primero necesitaba pruebas reales. Así que le seguí el juego. Cada vez que me presionaba para que firmara algo, hacía copias. Cada vez que hacía una llamada sobre el negocio, yo tomaba notas. Incluso le planté información falsa sobre propiedades adicionales para ver qué hacía. Sandra se sentó a mi lado, su hombro tocaba el mío en un gesto de apoyo silencioso. La trampa con el contratista fue brillante. Asentí. Sabía que él intentaría empezar a tomar el control antes de la boda. Así que creé una propuesta de renovación falsa con un contratista amigo de mi padre. Mark mordió el anzuelo de inmediato y falsificó mi firma para aprobar el trabajo. Fue entonces cuando tuve todo lo que necesitaba. ¿Por qué esperar hasta la boda?, preguntó Sara. Aunque por su expresión me di cuenta de que ya lo sabía. Porque necesitaba que todos vieran quién era él en realidad. Basta de fachada encantadora, basta de negación plausible. Toqué las perlas de mi madre, ahora guardadas a salvo en mi bolso. Y porque Rachel merecía verlo expuesto. Hace 3 años nadie le creyó. Lo perdió todo porque él era demasiado adulador, demasiado experto en mantener su imagen. Acerca de Rachel. Sara se inclinó hacia adelante. Hay algo que deberías saber. Después de que saliste del salón de recepción, encontramos evidencia en el estudio de Mark que lo vincula con al menos otros 2 esquemas similares en diferentes estados. La noticia me golpeó como un puñetazo. ¿Otras mujeres? Sí. Y todas están dispuestas a testificar. Entre sus declaraciones, tu testimonio y lo que Rachel documentó, no va a salir airoso de esta situación con su encanto. Un golpe en la puerta nos hizo darnos vuelta. Otro oficial estaba allí, con expresión de disculpa. Detective Martínez, lo necesitamos abajo. Y señora Collins, alguien de la oficina del fiscal del distrito que quisiera hablar con usted. Me puse de pie, alisándome el vestido una última vez. Antes de bajar, hay una cosa más que deberías ver. Saqué la memoria USB. Hace 2 días encontré correos electrónicos entre Mark y alguien llamado Anthony Carlton. Estaban hablando de otras posibles oportunidades de inversión. Otras mujeres a las que se habían dirigido. Sara entrecerró los ojos. ¿Anthony Carlton? ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué?
Porque Anthony Carlton es el nombre de una persona de interés en varios casos de fraude similares en distintos estados. Si podemos demostrar una conexión. Se quedó en silencio y ya estaba tomando su teléfono. Mientras hacía la llamada, miré alrededor de la habitación que debería haber sido el comienzo de mi vida de casada. En cambio, se había convertido en el lugar donde había ayudado a exponer una red criminal. No me pasó desapercibida la ironía. ¿Lista?, preguntó Sandra suavemente. Enderecé los hombros. Ya casi. Me queda una última cosa por hacer. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria. Es hora de revertir cada una de las transacciones que logró realizar en los últimos 6 meses. Mis padres construyeron este negocio sobre la base de la confianza y la honestidad. Es hora de restaurar ese legado. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones legales y entrevistas con la policía. Me encontré sentada en la biblioteca del B&B, mi habitación favorita desde la infancia, rodeada de documentación sobre el elaborado plan de fraude de Mark. Rachel estaba sentada frente a mí, con las manos envueltas alrededor de una taza de té, luciendo a la vez agotada y aliviada. Todavía no puedo creer que lo hayas logrado, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Cuando envié ese correo electrónico, solo esperaba advertirte antes de que fuera demasiado tarde. Nunca imaginé que terminaríamos derribando una red entera, terminé, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Yo tampoco. Pero tampoco imaginé que pasaría mi luna de miel en reuniones con el FBI. El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras y proyectaba dibujos coloridos sobre el escritorio antiguo donde mis padres habían planeado su futuro juntos. Ahora yo lo estaba usando para planificar el mío, pero no de la forma que esperaba. Señorita Collins. El agente Wilson apareció en la puerta, con la corbata ligeramente aflojada después de horas de entrevistas. Hemos terminado de analizar la unidad USB que nos proporcionó. Le interesará escuchar esto. Rachel y yo intercambiamos miradas antes de seguirlo hasta la pequeña sala de conferencias del B&B, que se había convertido temporalmente en un centro de investigación. Sara Martínez ya estaba allí, rodeada de montones de papeles y luciendo más sombría de lo que la había visto nunca. Catherine, empezó. Lo que ha descubierto va mucho más allá de Mark y Anthony Carlton. Se trata de una operación sofisticada que se centra en las mujeres que han heredado empresas familiares en varios estados. Buscan específicamente propiedades con valor histórico o propiedades inmobiliarias importantes. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas? Hemos identificado a 12 víctimas potenciales hasta ahora, respondió el agente Wilson, extendiendo fotografías sobre la mesa. 3 lograron defenderse, incluida Rachel. 4 de ellos lo perdieron todo. Los demás están en distintas etapas de ser atacados. Tomé una de las fotos, un hermoso teatro de la época victoriana en Boston. ¿Los has usado? Estamos procediendo con cuidado, explicó Sara. Estos hombres tienen conexiones poderosas y bolsillos profundos. Necesitamos construir un caso hermético. Un golpe en la puerta nos hizo darnos vuelta. Sandra entró con una pila de archivos. Tienes que ver esto, dijo con voz tensa. He estado revisando los registros de huéspedes antiguos del B&B, comparándolos con las fechas y los correos electrónicos de Mark. No apareció aquí por casualidad. Habían estado vigilando el negocio desde entonces. Desde que se publicó el obituario de mi madre, terminé sintiendo frío a pesar del cálido día de primavera. La idea de que me atacaran durante mi periodo de duelo me hizo sentir físicamente enferma. Hay más, continuó Sandra. ¿Recuerdas aquel grupo de retiro corporativo que canceló a último momento hace 6 meses? ¿El que habría ayudado a cubrir la factura del impuesto a la propiedad? Encontré correos electrónicos que sugerían que los asociados de Mark habían planeado esa cancelación para ponerte más presión financiera. Me agarré del borde de la mesa, la ira reemplazó a las náuseas. Intentaron deliberadamente hacerme desesperar. Es su patrón, añadió Rachel en voz baja. Crean problemas y luego aparecen con soluciones. Cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya han empezado a separarte legalmente de tus bienes. El agente Wilson se aclaró la garganta. Señora Collins, nos gustaría utilizar su caso para preparar una operación encubierta.
varios de sus otros objetivos están en las primeras etapas de ser cortejados por miembros de esta red. Si los pillamos en el acto, ¿quieres que lo haga público?, dije. No era una pregunta. Sara se inclinó sobre la mesa para apretarme la mano. Solo si estás dispuesto. Pero tu historia, especialmente las pruebas que reuniste, podrían ayudar a proteger a otros. Miré a mi alrededor y vi los rostros de estas personas que me habían ayudado a escapar de una pesadilla. Entonces mis ojos se posaron en la foto que había en la pared. Mis padres el día que abrieron el BIB, con sus rostros radiantes de orgullo y esperanza. Lo haré, dije con firmeza. Pero con una condición: no nos limitemos a denunciar el fraude, sino que creemos una red de apoyo para mujeres como nosotras. Hice un gesto entre Rachel y yo. Una forma de compartir información, recursos y advertencias. Los ojos de Rachel se iluminaron. ¿Como un sistema de alerta temprana? Exactamente. Estos hombres se aprovechan de las mujeres cuando son vulnerables, cuando están afrontando una pérdida o luchando por mantener los negocios familiares. Nos aíslan, nos hacen sentir que estamos solas. Así que cambiemos eso. Sandra ya estaba sacando su portátil. Puedo crear un sitio web seguro, algo que a simple vista parece un grupo de redes empresariales, pero en realidad es una fortaleza. Terminé. Una forma de que las mujeres protejan lo que han construido. El agente Wilson asintió con la cabeza en señal de aprobación. Podemos ofrecer orientación para que sea seguro y garantizar que se puedan verificar todas las advertencias para evitar acusaciones falsas. A medida que la conversación continuaba, sentí algo que no había experimentado desde que encontré el correo electrónico de Rachel. Esperanza no solo por mí, sino por todas las mujeres que podrían evitar lo que habíamos pasado. Hay una cosa más, dijo Sara sacando un documento final. Encontramos esto en la oficina de Mark. Es una lista de objetivos potenciales para los próximos 6 meses. Tomé el papel con manos temblorosas y escudriñé los nombres y las ubicaciones. Cada una representaba a una mujer que, como yo, no tenía idea de lo que se avecinaba. Bueno, dije enderezando los hombros, supongo que tenemos trabajo que hacer. Un mes después de lo que debería haber sido el día de mi boda. Me quedé de pie frente al espejo ornamentado del BIB, ajustándome la chaqueta. Hoy no se trataba del pasado, sino del futuro. El comedor histórico de la planta baja estaba preparado para nuestra primera reunión de la red de mujeres empresarias, una tapadera para lo que llamamos el círculo de guardianes. Todo está listo. Sandra anunció con la tableta en la mano. Tenemos 7 asistentes confirmados, todos ellos examinados por el equipo de Sara. 3 son objetivos actuales de la red. 2 son víctimas anteriores que han reconstruido sus vidas. Y 2 son legítimos dueños de negocios que pueden brindar apoyo profesional. Toqué las perlas de mi madre, que ahora son un símbolo de fortaleza en lugar de pérdida. Y los agentes de seguridad del FBI se hicieron pasar por personal. Además, nuestro nuevo sistema de seguridad está en pleno funcionamiento. Nadie entra ni sale sin estar registrado. Las precauciones pueden parecer excesivas, pero aprendimos por las malas que la organización de Mark no se toma las derrotas a la ligera. La semana pasada, alguien intentó piratear nuestro nuevo sitio web de asistencia. En lugar de encontrar información sobre mujeres vulnerables, cayó en una trampa cibernética del FBI. La señora Collins, una de las agentes encubiertas, apareció en la puerta. Ha llegado tu primer invitado y hay algo más que debes saber. Lo seguí hasta la sala de seguridad que habíamos instalado en lo que solía ser el estudio del BIB. Sara ya estaba allí revisando las imágenes de nuestras cámaras externas. Miren quién acaba de estacionar al otro lado de la calle, dijo, señalando un elegante auto negro. Mi corazón dio un vuelco. Anthony Carlton. Se está volviendo atrevido, murmuró Sara, o desesperado. De cualquier manera, este podría ser el respiro que necesitamos. Durante el último mes, descubrimos más sobre el papel de Carlton en la organización. No era solo el socio de Mark, era el arquitecto de toda la operación. Mientras Mark y otros como él hacían de pretendientes encantadores, Carlton se ocupaba de la parte financiera, creando elaborados planes para transferir activos y ocultar sus huellas. ¿Deberíamos cancelar la reunión?, preguntó Sandra.
Observé la transmisión de seguridad mientras llegaban más autos, con mujeres que habían viajado desde diferentes estados, cada una con su propia historia de situaciones de riesgo o lecciones aprendidas con dificultad. No, ya no nos escondemos más. De hecho, un plan empezó a formarse en mi mente. Catherine, advirtió Sarah, reconociendo mi expresión. Lo que sea que estés pensando, tenemos a 7 mujeres de negocios exitosas a punto de reunirse en una habitación, dije. Mujeres a las que han elegido como blanco o a las que no han logrado engañar. ¿Qué mejor manera de desenmascarar toda su operación que haciéndoles creer que somos vulnerables? Rachel, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Tienes razón. Nos están vigilando de todas formas. ¿Por qué no controlar lo que ven? La siguiente hora fue un torbellino de actividad mientras modificábamos nuestros planes. La reunión de networking legítima se llevaría a cabo según lo planeado, pero con una capa adicional de intercambio de información estratégica. Dejemos que Carlton y sus asociados piensen que están reuniendo información sobre objetivos potenciales. En realidad, cada conversación, cada tarjeta de presentación intercambiada, cada detalle compartido estaría cuidadosamente elaborado para llevarlos exactamente a donde queríamos. Mientras daba la bienvenida a nuestros invitados, no pude evitar notar lo diferente que era cada mujer, pero lo similares que eran sus historias. Diana, cuyo negocio de comida artesanal familiar casi había caído en manos de Mark hacía 3 años. Elena, a quien uno de los socios de Carlton cortejaba en ese momento, seguía el juego mientras reunía pruebas. Jessica, cuyo teatro histórico se salvó en el último minuto cuando se puso en contacto con Rachel. Antes de comenzar, me dirigí al grupo. Quiero compartir algo que mi madre solía decir. El éxito no consiste únicamente en construir algo valioso. Se trata de proteger lo que importa. Miré hacia la ventana, sabiendo que Carlton o sus asociados probablemente estaban observando. Hoy vamos a hablar de protección, de reconocimiento, de convertir la vulnerabilidad en fortaleza. A medida que avanzaba la reunión, observé a estas extraordinarias mujeres compartir sus experiencias, sus advertencias, sus historias de triunfo. Cada dato que compartían era una miga de pan cuidadosamente colocada, que conducía a nuestras observadoras por un camino que ellas mismas habían creado. Hay movimiento, susurró Sarah en mi auricular. Carlton está haciendo llamadas, muchas. Sonreí y continué con mi presentación sobre la modernización de empresas históricas, un tema que tenía un significado particular para todos los presentes en la sala. La clave, dije claramente sabiendo que nuestras palabras probablemente quedarían registradas, es saber a quién confiarle nuestro legado. La tableta de Sandra se iluminó con un mensaje. Nuestro equipo cibernético había detectado múltiples intentos de acceder a los perfiles comerciales que habíamos colocado estratégicamente en línea. Estaban mordiendo el anzuelo, pero mientras observaba cómo estas mujeres se apoyaban entre sí, intercambiando consejos genuinos combinados con engaños cuidadosamente planificados, me di cuenta de que habíamos creado algo mucho más valioso que una operación encubierta. Habíamos construido una verdadera red de apoyo, protección y empoderamiento. El sonido de más autos llegando atrajo mi atención. A través de las ventanas históricas, pude ver varios vehículos indistintivos que rodeaban silenciosamente la posición de Carlton. Sarah salió de la habitación y se coordinó con su equipo. Señoras, dije manteniendo mi actitud serena, hagamos una pausa para tomar un café y quizás un poco de justicia. Los acontecimientos que se desarrollaron durante la siguiente hora parecían casi coreografiados en su precisión. Mientras nuestro grupo tomaba su pausa para tomar café y se dirigía al porche envolvente del B&B para tomar aire fresco, vi cómo el mundo cuidadosamente construido por Anthony Carlton comenzaba a desmoronarse. Debió darse cuenta de que algo andaba mal cuando el primer vehículo del FBI se detuvo junto a su auto. Lo pude ver a través de la ventana, su traje caro y su apariencia refinada contrastaban marcadamente con el pánico en sus movimientos mientras buscaba su teléfono. Pero ya era demasiado tarde. Ya está. La voz de Sarah llegó a través de mi auricular. Sus cuentas están congeladas. Todas ellas. Pensé en las innumerables mujeres que lo habían perdido todo por culpa de las artimañas de ese hombre y sentí una enorme satisfacción al verlo salir esposado. Pero la verdadera victoria no estuvo en su arresto. Estaba en lo que habíamos construido para detener a otros como él. Catherine, llamó Elena suavemente, atrayendo mi atención de nuevo hacia nuestro grupo.
Alguien más está aquí. Un taxi se había detenido en el B&B y de él salió una mujer que reconocí de los archivos del caso, Patricia Morrison, la esposa de Carlton. Los agentes del FBI se dispusieron a interceptarla, pero yo levanté la mano. Déjala pasar, dije. Había aprendido lo suficiente sobre su operación para saber que no todos los que parecían cómplices estaban dispuestos a participar. Patricia subió los escalones del porche, con su bolso de diseño apretado contra el pecho. Tenía los ojos enrojecidos pero decididos. Tengo algo que debes ver, dijo sacando una carpeta gruesa. Todo. Cada esquema. Cada objetivo. Cada cuenta offshore. Lo he estado recopilando durante años, esperando que alguien finalmente lo detuviera. Rachel dio un paso adelante, su rostro suave por la comprensión. Tú también estabas atrapada, ¿no? Patricia asintió con lágrimas derramándose. Se casó conmigo por las conexiones de mi familia y las utilizó para hacerse pasar por alguien legítimo. Cuando me di cuenta, se aseguró de que yo supiera exactamente qué pasaría si alguna vez hablaba. La guié hasta un asiento y le hice una señal a Sandra para que trajera otra taza de café. Ahora estás a salvo y lo que nos has traído podría ayudar a proteger a muchos otros. Hay más, continuó Patricia con voz más fuerte. Sé quién está a cargo de toda la operación. Carlton y Mark son solo las caras públicas. El verdadero jefe es alguien de quien ninguno de ustedes sospecharía. Antes de que pudiera terminar, se desató una conmoción en la puerta principal. Una figura familiar estaba discutiendo con el equipo de seguridad. George Whitman, el promotor inmobiliario más destacado de la ciudad y, de repente, me di cuenta con total claridad, el hombre que había presentado a mis padres a su contable hace 15 años. Está intentando eliminar archivos de forma remota, informó uno de los miembros del equipo cibernético a través de nuestros auriculares. Pero tenemos todo respaldado. Vi cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de Sarah. Whitman ha estado orquestando esto durante décadas, ¿no es así? Utilizando su posición para identificar objetivos potenciales, recabando información sobre propiedades valiosas y preparando a la siguiente generación para que tome el control. Terminé pensando en todas las veces que había visitado el B&B durante la enfermedad de mis padres, siempre tan preocupado, tan servicial con sus consejos financieros. La mano de Patricia tembló mientras sacaba un último documento. Esto lo demuestra. Toda la organización, él la llamaba adquisición de propiedades mediante matrimonios estratégicos o PASM, e incluso tenían manuales de capacitación. Lo absurdo de que hubieran convertido la destrucción de las vidas de las mujeres en un modelo de negocio con manuales y procedimientos me hizo hervir la sangre. Pero cuando miré a nuestro grupo no vi víctimas, sino guerreras. Todas las mujeres que estaban allí se habían enfrentado a sus peores miedos y habían salido fortalecidas. Señoras, dije dirigiéndome a nuestra concurrencia, creo que es hora de mostrarles lo que sucede cuando se subestima a las mujeres en los negocios. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de acción coordinada. Mientras el FBI se ocupaba de los arrestos, nuestra red se puso en marcha. Diana, con sus contactos en los medios, empezó a elaborar la historia. Elena, abogada de profesión, empezó a organizar las pruebas para la acusación. Jessica, que dirigía una empresa de tecnología además de su teatro, trabajó con nuestro equipo cibernético para rastrear cada huella digital de su operación. Mientras el sol se ponía sobre el B&B, proyectando largas sombras sobre el porche donde tanto había cambiado en un solo día, me encontré sentada en la mecedora favorita de mi madre. Sarah se unió a mí, luciendo a la vez agotada y satisfecha. Tus padres estarían orgullosos, dijo en voz baja. No solo de derribarlos, sino de lo que estás construyendo en su lugar. Toqué la barandilla desgastada del B&B, pensando en toda la historia que habían visto esas paredes. No solo salvamos empresas, respondí. Salvamos legados, sueños, futuros. Rachel apareció con café recién hecho y una expresión decidida. El sitio web ha explotado. Ya nos han contactado 3 mujeres con historias similares. Diferentes jugadores, misma estrategia. Entonces tenemos más trabajo que hacer, dije poniéndome de pie. La noche estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentí verdaderamente libre. No solo de Mark y sus planes, sino del miedo que había llevado a tantos de nosotros al silencio. Habíamos creado algo que nunca habían esperado,
una fortaleza de mujeres que apoyaban a mujeres y que volvían contra ellas sus armas de aislamiento y vergüenza. El BiB, que en su día fue su objetivo, se había convertido en la sede de su caída. Y esto fue solo el principio. Las semanas posteriores al arresto trajeron consigo una avalancha de revelaciones para las que ninguno de nosotros estaba totalmente preparado. Mientras estaba sentado en mi oficina del BiB, ahora transformado en la sede de lo que llamamos la Red de Protección del Patrimonio Empresarial, la escala de lo que habíamos descubierto seguía creciendo. Otra, dijo Sandra colocando un nuevo expediente sobre mi escritorio. Amanda Brown, de una cadena de restaurantes familiar en Seattle. La atacaron justo después de que falleciera su abuela. Abrí el archivo con el corazón apesadumbrado al leer el patrón habitual. Déjame adivinar, ¿apareció un consultor de negocios que se ofreció a ayudar a modernizar sus operaciones? Casi. Esta vez un crítico de restaurantes escribió una crítica mordaz, desplomó sus calificaciones y luego se abalanzó como consultor de relaciones públicas. El rostro de Sandra se ensombreció. Se están poniendo creativos. La puerta se abrió y Rachel entró con Elena, ambas con sus computadoras portátiles. Tienes que ver esto, dijo Elena, abriendo una hoja de cálculo. Hemos estado analizando los datos de los archivos de Patricia. Esto se remonta a 30 años atrás, Catherine. Whitman no solo creó este plan, sino que lo heredó de su propio padre. Me recliné en mi silla y procesé esta información. Una operación generacional. Y eso no es todo, añadió Rachel. ¿Recuerdas cómo Mark me eligió a través del restaurante de mi familia? Encontramos un patrón. Se centraron específicamente en empresas con una sólida historia familiar, especialmente las que eran propiedad de mujeres. Me di cuenta de que esas empresas tienen algo que el dinero no puede comprar: legado, confianza de la comunidad, generaciones de buena voluntad. Exactamente. No solo robaban propiedades, robaban historias. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Sara entró con aspecto cansado y triunfante. Whitman está hablando, anunció, tratando de llegar a un acuerdo. Pero lo interesante es que está dando nombres de personas que llevan a cabo operaciones similares en otros estados. Las implicaciones me afectaron mucho. No se trata de una sola red. No considérelo como una franquicia de fraude. El grupo de Whitman era solo una célula. Hay otros, todos ellos siguiendo el mismo esquema básico. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a los jardines del BiB. Mi madre había plantado esas rosas, enseñándome a tener paciencia y a cuidar las cosas que importan. Ahora esas lecciones parecen más pertinentes que nunca. Necesitamos expandirnos, dije finalmente. No solo ayudando a las mujeres a recuperar sus negocios, sino previniendo estos ataques en primer lugar. Elena asintió mientras ya tecleaba. He estado trabajando en un marco legal, una forma de crear estructuras de confianza protegidas que dificulten a estos depredadores obtener el control. Y he desarrollado un sistema de alerta, añadió Sandra, que utiliza inteligencia artificial para monitorear los registros comerciales y las transferencias de propiedad en busca de patrones sospechosos. Rachel cerró su computadora portátil con expresión pensativa. ¿Sabes qué es irónico? Nos eligieron porque pensaron que éramos vulnerables. En cambio, crearon su peor pesadilla, una red de mujeres que conocen todos sus trucos. Apareció una nueva notificación en mi pantalla: otra mujer se comunicaba conmigo a través de nuestro sitio web seguro. Cuando leí su mensaje, sentí esa mezcla familiar de ira y determinación. Su historia podría haber sido la mía, si no fuera por la advertencia de Rachel. Señoras, dije volviendo a la sala. Creo que es hora de la segunda fase. En las próximas horas, delinearemos nuestro plan de expansión. Elena conduciría talleres sobre estrategias de protección legal. Rachel se coordinaría con las escuelas de negocios para educar a los jóvenes emprendedores sobre estos esquemas. Sandra se encargaría de nuestra creciente base de datos de patrones de fraude y señales de advertencia. En cuanto a mí, tenía una misión diferente. Más tarde esa noche me encontraba en la sala de conferencias recientemente renovada del BiB, frente a un grupo de mujeres que habían llegado en avión desde el otro lado del país. Algunas eran supervivientes, otras eran objetivos actuales que participaban en el juego mientras reunían pruebas. Todos estaban dispuestos a luchar.
Cuando heredé este lugar comencé a pensar que solo estaba adquiriendo un edificio. Pero mis padres me dejaron algo mucho más valioso. Me enseñaron que el verdadero legado no está en la propiedad en sí, sino en lo que uno hace con ella. Toqué las perlas de mi madre y saqué fuerzas de ellas mientras continuaba. Todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado a alguien que ha intentado robarnos no solo nuestros negocios, sino también nuestro patrimonio. Consideraban que nuestros momentos de dolor o de transición eran oportunidades que podían aprovechar, pero cometieron un error crucial. Mientras me movía por la sala, me encontré con los ojos de cada mujer y vi en ellos el mismo fuego que me había impulsado a luchar. Pensaban que aislarnos nos hacía débiles. En cambio, nos mostró exactamente lo que necesitábamos construir, una comunidad que use sus armas contra ellas. La sala rebosaba de energía mientras estas mujeres extraordinarias compartían ideas, estrategias y apoyo. Una agente inmobiliaria que descubrió que su corredor formaba parte de una red similar en Miami. Un galerista que había escapado por poco de una trama que tenía como blanco a comerciantes de arte. Un librero de tercera generación que actualmente está reuniendo pruebas sobre una red que tiene como blanco a empresas históricas de Boston. Mientras los observaba trabajar, me di cuenta de que habíamos creado algo sin precedentes, una contramedida a décadas de fraude organizado. Pero más que eso, habíamos construido una hermandad de apoyo y fortaleza. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Whitman renunció a 3 redes más, ¿estaba lista para expandirse a otros estados? Sonreí pensando en todas las mujeres a las que podríamos ayudar, todos los legados que podríamos proteger. Siempre. Le respondí el mensaje. El sol se estaba poniendo sobre el BIB y arrojaba un cálido resplandor a través de las vidrieras que mis padres habían restaurado con tanto cariño. A la luz de esto, no solo vi mi propio triunfo sobre las artimañas de Mark, sino el comienzo de un movimiento que garantizaría que ninguna otra mujer tuviera que enfrentarse sola a estos depredadores. Habíamos convertido una traición el día de la boda en una fortaleza de protección, una red de fortaleza y un legado de justicia. Y apenas estábamos empezando. Un año después de mi casi boda, me encontraba en el gran vestíbulo de entrada del BIB, observando cómo mujeres de todo el país llegaban a nuestra primera conferencia anual sobre protección del legado. La vieja casa parecía brillar con un propósito. Su esplendor victoriano restaurado ahora era un símbolo de resiliencia en lugar de vulnerabilidad. El recuento final es de 312 personas, informó Sandra con la tableta en la mano. Tuvimos que rechazar a gente. El año que viene tal vez necesitemos un local más grande. Sonreí al recordar cómo empezó todo. De una novia que se escapaba a ser anfitriona de una conferencia nacional, mamá nunca lo hubiera creído. Oh, creo que sí, dijo Sara, uniéndose a nosotras. Ella ya no estaba aquí en calidad de oficial. Había aceptado una misión especial para dirigir un nuevo grupo de trabajo del FBI dedicado a investigar los fraudes matrimoniales. Tu madre siempre decía que tenía su espíritu. La sesión inaugural de la mañana estaba a punto de comenzar. Rachel hablaría primero, compartiría su historia y presentaría nuestra nueva iniciativa, un programa educativo nacional para mujeres empresarias. Elena había desarrollado el plan de estudios jurídico, centrándose en la protección de las empresas familiares a lo largo de varias generaciones. Mientras me preparaba para subir al escenario, vi mi reflejo en uno de los espejos antiguos. Llevaba las perlas de mi madre, pero todo lo demás en mí había cambiado. La mujer que casi había cedido su herencia había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia y más decidida. Antes de presentar a nuestro primer orador, comencé a dirigirme a la sala repleta. Quiero compartir algo con ustedes. Hace un año pensé que estaba viviendo una historia de amor. Estaba equivocado. En realidad, se trataba de una historia de robo y yo era el objetivo. Un murmullo de complicidad recorrió la multitud. Todas las mujeres que están aquí han vivido una experiencia similar o conocen a alguien que la ha vivido. Pero esto es lo que nuestros posibles ladrones no entienden. Cuando se ataca a mujeres que han creado, heredado o protegido empresas familiares, no se busca únicamente la propiedad o el dinero. Vas en pos de generaciones de sueños, de sacrificios, de amor. Hice una pausa y dejé que mi mirada recorriera la sala. El año pasado, nuestra red ayudó a exponer 12 operaciones fraudulentas en 8 estados.
Hemos evitado 37 intentos de adquisición de empresas familiares. Hemos ayudado a recuperar activos por un valor de más de 40 millones de dólares, pero nuestro verdadero logro no está en los números. Me alejé del podio y señalé a las mujeres que me rodeaban. Mire a su alrededor. Cada mujer aquí tiene una historia. Todas hemos conocido a alguien que pensó que nuestro momento de vulnerabilidad era su oportunidad. Pensaban que estaban creando víctimas, pero en lugar de eso crearon guerreros. La energía en la sala era palpable mientras yo continuaba. Hoy no solo compartimos historias de supervivencia. Estamos construyendo un futuro en el que estos depredadores no puedan actuar, en el que cada mujer conozca las señales de advertencia, tenga las herramientas legales para protegerse y, lo más importante, tenga una comunidad que la respalde. Toqué las perlas de mi madre y saqué fuerzas de ellas una última vez. Mi propia historia comenzó con una revelación el día de mi boda que podría haberme destruido. En cambio, reveló algo que nuestros oponentes nunca esperaron, que somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos. Cuando presenté a Rachel, vi a Patricia escabullirse hacia el fondo de la sala. Después de declarar como testigo, se había convertido en una de nuestras asesoras más valiosas, ayudándonos a comprender y desmantelar la misma red que una vez la había atrapado. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Se había descubierto otra operación. Otra mujer se había salvado del destino que yo había logrado escapar por poco. El día transcurrió con talleres, sesiones de estrategia y oportunidades de establecer contactos. Pero los momentos más poderosos fueron los de silencio. Las mujeres intercambiaban información de contacto, compartían recursos, formaban vínculos que las protegerían mucho mejor que cualquier documento legal. Cuando se puso el sol en nuestra primera conferencia, me encontré de nuevo en la biblioteca donde había comenzado este viaje. Sandra, Rachel y Elena se unieron a mí, cada una con una copa de champán. Por la peor boda que nunca se llevó a cabo, brindó Rachel, haciéndonos reír a todos. Por la mejor red que se llevó a cabo, agregó Elena. Levanté mi copa, pensando en todo lo que habíamos logrado y en todo lo que aún nos quedaba por delante. A todas las mujeres que alguna vez tuvieron que empezar de nuevo, dije en voz baja, y para asegurarnos de que menos de nosotras tengamos que hacerlo. Más tarde esa noche, después de que se fuera el último huésped, caminé por los tranquilos pasillos del B&B de mi familia. En cada habitación había recuerdos, tanto de mis padres como de la transformación del año anterior. En el salón principal, donde Mark había entrado en mi vida con su encanto, ahora celebrábamos reuniones semanales de grupo de apoyo. En el comedor donde había tirado al suelo nuestro banquete de bodas, se habían celebrado sesiones de estrategia que ayudaron a desmantelar 3 redes de fraude. Abrí mi computadora portátil una última vez para revisar nuestro foro de mensaje seguro. Una nueva publicación me llamó la atención. Creo que me están atacando. El mismo patrón que describisteis todos. ¿Qué hago primero? Sin dudarlo, empecé a escribir. Primero, debes saber que no estás solo. Estamos aquí, te creemos y sabemos exactamente qué hacer a continuación. Bienvenida a la hermandad. El B&B crujió suavemente, un sonido que me había reconfortado desde la infancia. Pero ahora parecía hablar no solo de historia, sino de propósito. Este lugar era más que mi herencia. Se había convertido en un faro de esperanza, una fortaleza y un testimonio del poder de las mujeres para proteger a las mujeres. El día de mi boda debía marcar el fin de mi independencia, pero se convirtió en el comienzo de un movimiento. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que cada mujer que encontrara su camino hacia nuestra red ayudaría a escribir el próximo capítulo de esta historia continua de triunfo, resiliencia y transformación.